sí me parece muy importante y haría y lo digo con total certidumbre, bueno, no existe la total certidumbre, pero lo digo con mucha confianza, es que esta caída que vemos hoy sucede después de un crecimiento brutal de las acciones en enero, que creo que estaba sobredimensionado ese movimiento. Sí. Y yo sí haría una diferencia muy importante, Gaby. Yo no veo por ningún lado ninguna alarma en términos de la estabilidad del sector financiero, claro, o de la estabilidad de la economía en este momento, como para atreverme a hacer, aunque fuera un mini paralelo con lo que sucedió hace 10 años. Entonces, lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia, Alberto Bernal, y yo te pido que complementes conmigo aquí. Desde la semana pasada, si sumamos y pensamos solo en uno de los índices bursátiles, el promedio industrial Dow Jones de 30 acciones, que cayó más de 600 puntos el viernes y ahora está cayendo más de 1,000, estamos hablando de 1,600 unidades de caída en tan solo 2 jornadas, y solo estoy hablando de un índice bursátil. Pero para hacer sentido, ha precipitado esta caída, este reacomodo en lo que es las acciones, el informe de empleos que conocimos el viernes pasado, cuando nos enteramos que empezaron a crecer los salarios en el dato de enero. Habrá que confirmar y tendríamos que confirmar si esto es una tendencia que se va a instalar. Eso precipitó la caída del viernes. El día de hoy empezamos la semana con informes económicos en Asia, también, Alberto, en donde se está hablando de fortaleza económica, que podría hacer que los bancos centrales en el mundo retiren su estímulo y empecemos a ver pues un horizonte de tasas de interés más temprano que tarde. ¿Es así? Efectivamente, Gaby. Yo creo que eso es, digamos, el factor fundamental que está detrás de todo esto. Me parece extremo el movimiento que estamos viendo hoy, pero pues como siempre en los mercados, cuando todo el mundo mira para el mismo lado, pues entonces tendemos a ver estos brotes de volatilidad. Pero creo que es el barómetro, tú lo nombraste, Gaby, el barómetro va a ser cuánto suben los salarios, porque Estados Unidos está en pleno empleo, Alemania está en pleno empleo, Japón está en pleno empleo. Básicamente la mayoría de los países centrales de Europa están en pleno empleo, los periféricos no, y Estados Unidos también. Entonces hay que ver esa subida de salarios, en cuánto se va a trasladar a mayor inflación, porque eso nos va a decir si 2018 es un año en el cual la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés muchísimo más rápidamente, ¿no? Y Ajá, adelante. Yo sigo bastante tranquila en ese sentido, Gaby. Como hemos hablado en tu programa un par de veces, yo creo que la inflación sí ha cambiado estructuralmente a nivel mundial. Yo creo que este mundo es un mundo de baja inflación por razones totalmente diferentes a las que aprendimos los economistas en la universidad, porque cuando yo fui a la universidad sí. no existía Amazon, ni existía Facebook, ni existía Twitter, ni nada de estas cosas. Y para mí todas las nuevas tecnologías que salen, y algo han logrado, es disminuir la relevancia de la inflación a nivel de las sociedades. Y yo creo que eso no va a cambiar. Pero el juez todavía no tenemos el veredicto, Gaby. No, todavía. Puede que lo que yo te acabo de decir sea cierto, claro. O puede que nos vayamos a volver a una situación como la que sucedió en 1994, como la que sucedió en 2004, en el cual la inflación se comienza a acelerar fuertemente. Los bancos centrales se ven obligados a presionar el freno fuertemente. Y al hacer eso, pues entonces tenemos una situación más difícil, ¿no? Y no olvidar los datos recientes también, Alberto, lo señalaba yo, lo que han subido los principales índices bursátiles desde que comenzó la era Trump, prácticamente un día después de su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Lo que hace una semana también estábamos analizando nosotros contigo, Alberto, lo que dijo Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hay 2 burbujas, es decir, que hay lugares en donde la gente ha llevado su dinero, donde los precios ya no están justificados necesariamente. Uno de ellos, el mercado accionario, y ahí tienen ustedes lo que está sucediendo. La otra burbuja, dice Alan Greenspan, el mercado de bonos. Quiero tocar ese otro tema porque no lo tenemos en pantalla, pero esa es la otra gran preocupación de los inversionistas, por supuesto, que haya